¿Sí? Gloria a Dios. Amados hermanos, buenas noches. Estamos aquí delante de Dios. Quiero pedirles que abran la Biblia en el Evangelio de Mateo, Mateo 24. Y vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 45. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, de los versículos 35 al 45. Amén. Vamos a dar lectura, dice así la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esto, empero sabed que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Adiós. Fíjate cómo termina el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor Cristo viniere, le hallare haciendo así. ¿Cómo quiere Jesús hallar a sus siervos? Pregunta, ¿cómo quiere Dios hallar a sus siervos? ¿Sabes cómo los quiere? Haciendo su voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para este tiempo que nos resta en la tierra? Porque ya nos resta tiempo. O sea, ya no es de que hay unos 100 años, unos 20. Hermano, ya Cristo viene. Y si ya Cristo viene, la iglesia estará haciendo su voluntad. ¿Está viviendo en este año 2021 en la voluntad de Dios? Hermano, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. ¿Qué estás sembrando, iglesia, en este tiempo? ¿Estás sembrando obediencia para que puedas cosechar que cuando el Señor venga te halle haciendo así? Esto es para toda su iglesia, la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. No solo México, no solo el Estado de México, no solo la República Mexicana, toda su iglesia en toda la tierra. Iglesia, ya Cristo viene. Hay muchas señales de que ya Cristo viene, ya muchas de ellas ya se cumplieron.
Pero acerca de la voluntad de Dios, tu iglesia, ¿la estás cumpliendo? ¿Estás caminando en la voluntad de Dios en este año, aunque haya pandemia, aunque haya crisis, aunque la economía esté como esté? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Te he estado hablando de salvación. ¿Para qué crees que trajo salvación Dios a ti? ¿Para qué crees que trajo salvación Dios a tu familia? Nada más para un adorno, nada más para que todos sepan que eres cristiano. ¿O para qué crees que trajo salvación a tu casa? Mira, tenemos que mirar la Biblia, porque al mirar la Biblia podemos encontrar entonces respuestas. ¿Tú para qué crees que le trajo salvación a Pablo, a Saulo de Tarso? Nada más para mostrarle su poder, nada más para que Saulo dijera, ¡ay! ¿Quién eres, Señor? No, ¿sabes para qué le trajo salvación? Para que le sirviera. Aleluya. Si Dios trajo salvación a ti, a tu casa, ¿le estás sirviendo en este tiempo? Pero no nos estamos congregando, pastor. Escucha. ¿Le estás sirviendo haciendo su voluntad? ¿Quieres conocer cómo es la voluntad de Dios? Para eso está la palabra. Salvación que llegó a tu casa es con un fin, que tú le sirvas. Entonces, no es solamente para que lo reconozcas como Señor y Salvador, sino después le sirvas. ¿Sabes qué hizo Saulo de Tarso en cuanto preguntó quién eres, Señor? Porque no lo identificaba. Hechos 9 dice que Saulo dijo, ¿y quién eres, Señor? Y entonces la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mira lo que contestó este hombre. Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces entendemos que salvación no es solo para que estemos bien, sino para servir. Sí, amén. Hermano. ¿Y cuánta iglesia ahorita, en este tiempo, no le está sirviendo? Y te voy a dar pautas para que veas cómo puedes servir. Iglesia, para eso nos congregamos. ¿Sabes cómo nos congregamos? En la transmisión. Amén. Porque esto fue idea de Dios, no fue mi idea, ni fue idea de los pastores, ni fue idea... ¿Qué crees? Esto fue idea de Dios. Dios nunca improvisa. Entonces Él ya tenía previsto que esto pasara. Y entonces por eso cerró las iglesias, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver. Y muchos pudieran conocer cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Iglesia, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Este es el tema de hoy. Para eso llegó salvación a tu casa. Vamos a cantarle, porque cuando cantas, ¿sabes qué viene? Viene entendimiento de la palabra de Dios. Cuando cantas, rindes la razón, el razonamiento. Vamos a cantarle. Dios, en esta hora te damos gracias por un día más de vida como iglesia en esta reunión. Gracias, Jesús. Gracias, eterno Dios, por tu bondad. Gracias por tus maravillas. Gracias por tus bondades. Señor Jesús, danos entendimiento, Señor. Que venga tu entendimiento a esta mente, Señor. Rendimos nuestra razón en esta hora para que tú puedas darnos tu entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, cántale al Señor y entonces vamos a la palabra.
ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Señor, para alabarte, para adorarte, Jesús. Señor, con humildad, en sencillez, a mi misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Señor, queremos ser transformados en tu presencia. Que nuestra mente se esté renovando, Señor, cada día con la verdad de tu palabra. Te adoramos, Señor, con obediencia. Te adoramos, Señor. Hermosura
Aleluya, aleluya. Mateo 7:21, iglesia, dice así la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, iglesia, estamos hablando de salvación. Y bueno, vamos a hacernos algunas preguntas, hermano. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Mira, tú puedes sentir que tienes un comportamiento, pero ¿cómo te ven los demás que te comportas? Porque tú puedes pensar que te estás portando bien, pero los que te ven y que saben que eres cristiano, mira, nada más nos hacemos cristianos y el ojo de todos está sobre ti. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Pero te voy a decir lo siguiente. ¿Sabes qué hace el comportamiento? El comportamiento revela cuál es tu relación con Jesús. Fíjate bien. Tu manera de comportarte está revelando cuál es tu relación que tienes con Cristo. Él vino a salvarte, te trajo salvación. Acuérdate, justificación, entró a tu espíritu. Ahí entró e hizo tu espíritu perfecto. Muy bien, ¿verdad? Pero entonces vamos a preguntarnos, ¿cuál es mi comportamiento? Porque mi comportamiento revela cuál es la relación que tengo con Cristo. Sí. ¿Qué crees? Es una radiografía. El comportamiento es la radiografía que yo muestro para ahí clarificar cuál es mi relación con Jesús. Hermano, ¿y cómo es tu relación con Jesús? Hay quien me puede decir, ay, es maravillosa, yo oro, canto. Ajá,
cómo es tu comportamiento. Tu comportamiento está revelando que estás en la voluntad de Dios. Hermano, para eso es el estudio de la palabra. Mira, la Biblia dice, no es el que me dice Señor, Señor. Está escrito Mateo 21:7. No es el que dice Señor. Y lo pongo con letras grandes, ¿verdad? Es el que hace su voluntad. La voluntad de Dios. Muy bien. ¿Pero qué crees? Iglesia, te encuentras con otra voluntad que es la tuya. Está la voluntad de Dios, pero acá está la voluntad tuya. ¿Y qué tan identificada está la voluntad de Dios con tu voluntad? ¿Qué quiere decir? ¿Están en la misma directriz tu voluntad y la voluntad de Dios? Porque, hermano, por eso la gente nos critica. Por eso nos dice, ay, si tú muy cristiano, ay, si tú te crees muy santo. Miren, no es que nos creamos, es que somos santos por Cristo Jesús. Bien. Pero vamos a hablar de la voluntad, de tu voluntad, de mi voluntad. Mira, la voluntad es la capacidad de decidir. Esto es lo que Dios te dejó en tu interior. ¿Dónde te lo dejó? En tu alma. En tu alma tienes mente, emociones, ¿verdad? El enojo, la tristeza, muchas emociones que hay. Y voluntad en el alma. La voluntad es la capacidad de decidir. Es lo que se le llama el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la libertad individual que tú tienes. Requiere de reflexión, por eso a veces reflexionamos. Y entonces elegimos de una manera consciente. Esto es lo que es el albedrío. Pero fíjate, la voluntad es la capacidad de decidir. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando viene a tu vida con salvación, ¿anula tu voluntad? No. Dios nunca va a anular tu voluntad. Él te va a invitar a que tú la rindas. Pero esa es tu decisión. Tú decides. Entonces, la voluntad es la capacidad de decidir, es lo que se llama el libre albedrío. Mira, ¿qué pasa? La voluntad se alimenta de la mente, de lo que hay en tu mente, tus pensamientos. Y se alimenta de tus emociones. La voluntad, tu voluntad, se alimenta de lo que hay aquí y de lo que hay aquí. Entonces, ¿cuántos pensamientos y qué pensamientos estás teniendo aquí? ¿Los pensamientos de la palabra de Dios o están gobernando tus pensamientos? Hermano, y las emociones, no es que me hicieron, no es que me tornaron, no es que me defraudaron, no es que... Hermano, la voluntad de un ser humano se alimenta de la mente y las emociones. A ver, vamos a irnos a este tiempo de pandemia, iglesia. En este tiempo de pandemia, la voluntad de muchos en la iglesia, ¿dónde anda? Hermano, hay quienes dijeron, ya no quiero formar parte de esa iglesia, ya me voy, y se fueron, hermano. Entonces, su voluntad estaba alimentada de lo que había en su mente y de las emociones. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios cuando trae salvación a ti, iglesia? Él quiere ayudarte a que tus pensamientos y tus emociones estén sanas, estén renovadas. ¿Para qué? Para que puedas saber decidir bien y tener una voluntad. Te voy a explicar cómo es que Dios
le instruyó a Moisés y le dijo, quiero que hagas un tabernáculo. Pero ¿sabes para qué le pidió Dios que hiciera un tabernáculo? Para que nosotros como iglesia entendiéramos cómo estábamos hechos. Mira, el tabernáculo estaba hecho de 3 partes. Es lo que es el atrio, aquí está el lugar santo, y más adentro estaba el lugar santísimo. 3 partes. Muy bien. Entonces, en el atrio estaban estos muebles, el altar de los holocaustos y la fuente de bronce. Pero entrabas tú a lo que es, mira, te los voy a ir pasando. Estaba el altar del holocausto y estaba la fuente de bronce. Acuérdate, cada una de esas representa una función en nuestra vida, ¿verdad? Aquí es que diario necesitamos estar con Dios, ofrecernos en sacrificio vivo, diario. Esa es una disciplina que tú debes de tener. El lavacro es la palabra de Dios que te lava, hermano, te limpia cuando tienes pensamientos que no son agradables y emociones que te están ahí, hermano, ¿verdad? Y bueno, entraban al lugar santo. ¿Quién entraba al lugar santo? El sacerdote. Y fíjate, en el lugar santo estaba el candelero, enfrente estaba la mesa de los panes y acá, en la cortina que dividía el lugar santo al lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Ahora fíjate, creo que no lo alcanzas a ver, pero te voy a poner, aquí está el candelero de oro. Y el candelero de oro, ¿sabes dónde estaba? Estaba frente a la mesa de los panes. ¿Qué simboliza la mesa de los panes? La palabra de Dios que se come, que alimenta nuestra mente. Pero fíjate, ¿sabes que este candelero estaba frente, alumbrando a la mesa de los panes? ¿Qué simboliza, amado hermano, el candelero? El candelero, entre muchas figuras, habla de Cristo, pero también habla de nosotros. Mira, iglesia, esta parte central del candelero de oro, ¿sabes a quién representa? A Cristo. Aleluya. Y los demás brazos, fíjate, representa los anhelos o instintos de nuestra alma. Nuestra alma tiene anhelos, nuestra alma tiene instintos. Bueno, pero fíjate que la parte central representaba a Cristo. ¿Y cómo estaban los demás brazos? Unidos a Cristo. Mira, este es Cristo, representaba a Cristo, y este brazo unido a este, todos estaban unidos a Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Qué quiere decir esta enseñanza? Que si tú no estás unido a Cristo, entonces, ¿dónde va a estar tu voluntad? ¿A qué vas a rendir tu voluntad? Vamos a ver Juan 15. Juan 15 y versículo 4. Juan 15, te aconsejo que lo leas todo. Habla sobre Jesús. Jesús es la vid verdadera. Pero mira lo que dice el versículo 4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Entonces, hermano, iglesia, ¿por qué hay tantos cristianos que su voluntad les cuesta trabajo rendírsela a Dios? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Ya te dije que la voluntad se alimenta de la mente y las emociones. Muy bien. ¿Qué hay en tu mente y qué hay en tus emociones? ¿Sabes qué pasa? Ahora, ¿sabes por qué el candelero estaba frente a la mesa de los panes? ¿Sí?
Porque también el candelero, hermano, iglesia, el candelero también es una figura del Espíritu Santo, hermano. Y sabes que cuando nosotros estamos bien alimentados, por eso está la mesa de los panes, hermano, ¿qué pasará si el Espíritu Santo sabe que tú estás bien alimentado de la palabra de Dios? ¿Qué hay en tu mente y qué hay en tus emociones? Por eso la importancia de estarnos alimentando espiritualmente. Entonces, fíjate todo lo que representa. Representa a Cristo, representa al Espíritu Santo, te representa a ti. Pero ¿sabes que el Espíritu Santo ilumina? Por eso es un candelero que tenía luces, ¿verdad? El Espíritu Santo ilumina tu mente cuando estás comiendo de la palabra de Dios. Ahora, a medida que tú rindes tu voluntad, ¿qué crees que va a hacer el Espíritu Santo? Algo maravilloso. ¿Sabes que en la medida que tú rindes tu voluntad, el Espíritu Santo te va a estar llenando constantemente? Nunca vas a estar vacío, siempre vas a tener la unción de Él, la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Y qué es la unción? El poder para actuar y vencer y decidir en Cristo Jesús con buenas decisiones, hermano. Porque a veces el cristiano toma malas decisiones, te lo voy a decir así, y la regamos bien feo. ¿Por qué, iglesia? Ay, es que la regué, ay, es que me equivoqué. ¿Por qué? Fíjate lo que leímos en Juan 15:4, dice la palabra, estad en mí y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir? No te separes de mí, dice Jesús. Pero ¿cómo es esto, hermano? Pues tienes que estar diario rindiendo tu voluntad para que el Espíritu Santo pueda ungirte. A medida que tú rindes. Ahora, te voy a dar una ayuda más aquí. ¿Sabes qué nos ayuda mucho para rendir la voluntad? Nos ayuda mucho la palabra de Dios. Nos ayuda mucho el estudiar, hermano. Mira, hay cristianos que pasan por una prueba y una situación y entonces ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no cantan, ya no se congregan. Imagínate lo que pasa. Nada. ¿Cómo te va a iluminar el Espíritu Santo? ¿Cómo va a guiarte el Espíritu Santo? Si pasas por la prueba y de plano dices, yo ya no. ¿Sabes que para eso tenemos que estar alimentados? Para que cuando venga la prueba, entonces ya llegó la prueba y tú puedas permanecer, hermano. Mira bien lo que estamos hablando. Hermano, ¿qué dice el Señor? No me llames Señor, mejor haz mi voluntad. ¿Sabes para qué? ¿De qué se alimenta la voluntad? Dijimos de la mente, de las emociones, para poder escoger qué hacer. Sí. Pero mira, si tienes en la mente la palabra de Dios y en tus emociones tienes las emociones de Cristo, ¿qué crees que vas a poder decidir? ¿Cosas buenas o cosas malas? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19. Escucha la palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros. Le estaba diciendo esto al pueblo de Israel, hermanos. Que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. ¿Y qué le dijo al pueblo? Escoge. Cuando le dice escoge, tienes tu voluntad para decidir. Pues la vida, fíjate lo que el consejo de Dios, escoge pues la vida
porque vivas tú y tu simiente. Aleluya. ¿Dónde estamos leyendo? Deuteronomio 30, 19. Entonces, ¿qué vamos a aprender de todo esto, iglesia? ¿A quién le estamos rindiendo nuestra voluntad hoy en día? Abril del 2021. ¿A quién le estás rindiendo tu voluntad? ¿Al desánimo? ¿A la angustia? ¿A la enfermedad? ¿A los problemas? ¿O se la estás rindiendo a Cristo? Pero acuérdate lo que te estoy diciendo. La voluntad se alimenta de lo que hay en tu mente y de lo que hay en tus emociones. Si solamente tienes tus pensamientos y tus emociones, vas a decidir mal. Pero si tienes la palabra de Dios y estás, fíjate bien, alimentándote con las emociones de Cristo, hermano, ¿qué decisiones vas a saber tomar? Buenas. Hermano, yo te estoy hablando de salvación. La salvación te va a inducir al servicio. Fíjate lo que te dije hace rato. Saulo, en Hechos 9, iba bien amenazador y dijo, voy a destruir a ese pueblo que se dice ser cristiano y que adoran a Cristo. Mira, ¿quién lo encontró? Cristo lo encontró con salvación. Cristo te encontró también a ti con salvación, iglesia, porque tú y yo estábamos perdidos, sin rumbo, sin dirección. Entonces nos encontró, hermano. Pero fíjate lo que hizo Pablo. Primero era Saulo y le cambió el nombre a Pablo. Sí. ¿Y sabes qué significa Pablo? Pequeño. Entonces Dios lo quería siempre pequeño. Le dijo, ya te salvé, te cambio nombre. Tu nombre es Pablo y siempre te quiero pequeño. ¿Por qué? Porque Saulo era muy orgulloso. Era muy prepotente. Por eso te estoy hablando que cuando llega la salvación, iglesia, tiene que haber transformación. Aleluya. Ven, Señor. Cuando alguien ya ha sido salvo, fíjate bien, estamos hablando de transformación. Entonces, ¿qué hace la salvación? Lo que hizo con Saulo, lo indujo a que le sirviera. ¿Qué fue lo que dijo Saulo en Hechos 9:6? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Jesús le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí empezó a obedecer. ¿Sabes que la salvación implica que cambias de dueño? Antes tu dueño era el diablo. No, pastor, yo no. Sí, hermano, porque estábamos en la naturaleza ya caída. Entonces antes tu dueño, tu patrón era el diablo, pero cuando le dijiste sí a Jesucristo, tu dueño es Jesucristo. Aleluya. Y entonces, ¿qué le dijo Saulo? ¿Qué quieres que yo haga? Todo cristiano que viene a Cristo, valga la redundancia, tiene que servirle. Amén. Y servirle implica estar haciendo su voluntad. La salvación induce al servicio, hermano. Dios quiere que le sirvas. Pero ¿sabes cuál es el engaño de muchos en la iglesia? Fíjate, es engañoso pensar que asistir a la iglesia es solo para oír la palabra, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué el Señor inventó eso de reunirnos? Pues bueno, vamos a reunirnos para oír la palabra. ¿Qué crees? No es solamente oír. Fíjate, ahorita te voy a llevar a uno de los pasajes en los que habla, hermano. Estoy hablando de Santiago, capítulo 1, prepáralo, ¿verdad? Pero es engañoso de nuestra parte creer que asistir a la iglesia es solo para oír la palabra. Si tú eres de los que piensa que tienes que ir a la iglesia para oír la palabra, no. Mira la verdad. La verdad es que Dios quiere que experimentes transformación. Para eso te reúne en la iglesia.
para que venga transformación. Ahorita que no nos estamos congregando, pero tenemos transmisiones, ¿para qué crees que Dios diseñó las transmisiones? Para que Dios te transforme, hermano. Y entonces, transformado, tú le puedas servir. ¿Y qué crees? Te unas al ministerio de tu iglesia. ¿Cuál es el ministerio de tu iglesia? Cada iglesia local tiene un ministerio específico. Todos como iglesia es que la gente se salve, que se reúna para que podamos juntos. Acuérdate que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando no se congregan algunos, faltan muchos del cuerpo. Y no le están sirviendo. Fíjate. Entonces, ¿qué propósito? Es que te unas al ministerio de tu pastor. Al ministerio que Dios le ha encomendado a tu iglesia. Te voy a decir algo. El que vive engañado, pensando que solamente es oír la palabra, mira, el que oye rápido olvida. Si tú vas a la iglesia solo para oír y no dejas que Dios te transforme, lo que oigas se te va a olvidar. Y se olvida bien rápido. Vamos, Santiago capítulo 1. Mira, cuando hemos tenido cultos y de domingo a martes, a jueves, les preguntaba yo a la iglesia, a ver, ¿qué vimos el domingo? Y ya se les había olvidado. Empezaban a decir, ay, ¿qué? Hermanos, ¿sabes por qué? Porque solo fuimos a oír. No fuimos a la iglesia para dejar que Dios me transformara. No experimenté la transformación. Ahora, ¿sabes cómo experimentas la transformación? Cuando haces la palabra de Dios, cuando vives la palabra de Dios. Hermano, quien practica la palabra de Dios es transformado. Gloria a Dios. Por eso a muchos se les olvida el mensaje del domingo. Acuérdate, el que oye nada más y no practica, rápido se le olvida. Santiago 1:22 dice la palabra, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabes quién se engaña? El que nada más oye y no practica. ¿Te acuerdas? Iglesia. Entonces, dice la palabra, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos. ¿Sabes que tú te engañas a ti mismo cuando solo la oyes y no la practicas? Bueno, pues por eso Jesús está diciendo, no me llames Señor, Señor, practica mi palabra, haz mi voluntad. Si tú sales de la iglesia y no practicas la palabra, tú solo te engañaste porque solamente oíste, pero no practicaste. Amén. Mira. Si actúas según la palabra, serás bienaventurado. Aleluya. Amén. Hermano, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Sabes que Dios lo que quiere es bendecir a su pueblo? ¿Cómo viene la bendición, hermano? Cuando tú practicas la voluntad de Dios. ¿Cómo puede Dios bendecirte? Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios. Sí, Señor. Santiago 1, vamos ahora desde el 23 hasta el 25. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, aquí está. Este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue. Y luego se olvidó qué tal era. 25.
Vamos a ver. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho, en todo lo que haga. Entonces, hermano, a ver, fíjate, te expliqué hace rato. El candelero de oro, fíjate, el Espíritu Santo, Cristo y nosotros. Pero esta parte central, Cristo, si tú estás unido a Cristo, amado hermano, sabes que al estar unido a Cristo te hace que tú puedas hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo te ilumina. Ahora, ¿qué otra cosa necesita de ti? Cuando ya trajo la unción y puedes orar en lenguas, las lenguas hace que tú entres más en el señorío de Cristo. Por eso es recomendable orar en lenguas, orar en el Espíritu, orar con tu espíritu, hermano. Porque cuando oras con tu espíritu estás orando al Padre, a Dios. No sabes lo que le estás orando. Él sí, hermano. Pero sabes que está viniendo a tu vida edificación. Estás creciendo. Mira, ¿sabes qué pasa cuando yo oro en lenguas? Dios me recuerda palabra. Estoy pasando por una aflicción, una situación. ¿Y qué crees? Cuando Él empiezo a orar en lenguas, me recuerda su palabra. Entonces lo que hago es buscarla. Y hermano, ahí viene su voluntad. Y empiezo y quiero hacer su voluntad. Señor. En este tiempo de pandemia, ¿qué debería estar haciendo la iglesia? La voluntad de Dios. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Actuando la palabra. Lo que Él me dice, lo que Él me enseñó ese día en la iglesia y fue para que yo transformara. ¿Sabes qué pasa cuando tú ejecutas la palabra? Entonces Dios desata la gracia sobre ti y tienes gracia a donde quiera que vas. ¿Has oído a las personas que dicen, ¿qué crees? Fui al mercado y me regalaron verdura. O me bajaron el precio, estaba tal y me lo bajaron. Y dicen, ¿por qué será? Seguramente porque son cristianos que están en la voluntad de Dios. Y como están llevando a cabo la palabra, la están viviendo, ¿sabes qué hace Dios? Desata la gracia. Y por eso encuentras a gente que te favorece. Porque estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes qué implica hacer la voluntad de Dios? Implica obedecer. Y obedecer la palabra de Dios hace avanzar la obra de Dios en ti. Lo que Dios está haciendo en ti cuando tú obedeces y pones en práctica la palabra, Dios puede avanzar la obra que está haciendo en ti. Avanza, hermano. Obediencia a la palabra de Dios es lo que hace avanzar la obra de Dios en ti, hermano. Entonces, ¿en qué consiste esto? En escuchar la palabra y hacerla. No solamente oírla. Escuchar es poner atención y pronto hacerlo. Llevarlo a la práctica. Mira, hay cristianos que tienen cuadernos repletos de escribir. Escribieron tantas enseñanzas, pero no las llevaron a la práctica. ¿De qué les sirve? ¿Están igual o peor que antes? Hermano, obedecer la palabra de Dios hace avanzar la obra de Dios en ti. Señor. Y en el ministerio donde te ha puesto en tu iglesia. Escuchar y hacer. Recuérdalo, iglesia. Escucho la palabra y la hago.
Y entonces viene la bienaventuranza, viene la bendición de Dios, Dios desata la gracia. ¿Y qué crees? Mientras más te rindes, el Espíritu Santo más te unge. Sí, hermano. Esto es lo que hace. Mira, la fe actúa. Si alguien dice tener fe, la fe es actuar, la fe es obedecer. Entonces, creer es hacer. Alguien que dice que cree debe estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso, iglesia, este es el tiempo de Dios para que tú hagas su voluntad. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Está en la Biblia. Ahorita te voy a dar unos pasajes para que puedas darte una idea de cuál es la voluntad. Vamos a hacernos una pregunta. ¿En qué áreas, fíjate bien, en qué áreas de tu vida reclamas tener fe? Mira la pregunta. ¿En qué áreas reclamas tener fe mientras tus acciones hablan de incredulidad? A veces decimos tener fe, pero nuestras acciones hablan de que no le creemos. ¿Qué pasa ahí? No hay congruencia, hermanos. ¿En qué áreas reclamamos tener fe mientras nuestras acciones hablan de incredulidad? ¿Eres salvo? ¿Tienes salvación, iglesia? ¡Aleluya! Muy bien. Entonces tienes que servirle. ¿Y sabes cómo le sirves? Haciendo su voluntad. Vamos a pasajes bíblicos porque te van a ayudar estos, hermano. Romanos capítulo 12. Para eso tenemos la Biblia. Para eso son los jueves, para que aprendas, hermano, cómo llevar a cabo la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este siglo. No te conformes a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva tu entendimiento? Cuando oyes la palabra y la practicas. Mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis. Acuérdate lo que vimos hace rato. Dios no solo quiere que oigas, quiere que experimentes transformación. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Dios quiere que mientras oyes y haces, experimentes transformación, y esta transformación te va a llevar a conocer la voluntad de Dios. ¿Y sabes cómo es la voluntad de Dios? Agradable. Es perfecta. Romanos 12:2 te lo está diciendo, amada iglesia. Bien, vamos a ver. ¿Qué hacía la primera iglesia? Vamos a Corintios, segunda de Corintios. Mira lo que hacían muchas iglesias, pero entre ellas había una iglesia específica que ella, mira lo que hacía. Segunda de Corintios 8 y versículo número 2. Vamos a ver desde el 1. 8, segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿A dónde? Las iglesias de Macedonia, ¿verdad? Que en grande prueba de tribulación, estaban pasando muchas pruebas de tribulación. Hoy, ¿qué está pasando en la iglesia? Muchas pruebas de tribulación. Pero mira lo que dice: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. ¿Qué crees? Esta iglesia específicamente era de las más pobres. ¿Por qué? Porque estaba formada de todos los presos que se habían convertido en Filipos. Y entonces, ¿qué crees? Era la iglesia pobre. Pero en su pobreza y pasando pobreza, ¿qué crees que hacían? Daban. Y daban con gozo. Bueno, ¿qué quiere Dios de ti en este tiempo, iglesia? Que tú des aún en medio de tu pobreza. Pero ¿sabes por qué nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? Porque tus pensamientos no están renovados con la palabra de Dios. Por lo tanto, tus emociones no están renovadas.
Cuando tú renuevas tu pensamiento con la palabra, tus emociones cambian. Entonces, no solo oyes la palabra, sino que la haces. ¿Qué hizo esta iglesia? Fíjate. 3. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Y decía Pablo, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas. ¿Qué crees? Ellos no daban lo que tenían aparte, se lo quitaban, hermano. Se quitaban la túnica y se la daban a Pablo. ¿Para qué? Para que se la llevaran a otra iglesia que tuviera necesidad. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para la iglesia en este tiempo? Que demos al que tiene necesidad. Y tú puedes decir, bueno, yo tengo necesidad, sí, pero ¿qué crees? Hay quien tiene más necesidad que tú. Entonces, de tu pobreza puedes aprender a dar. Mira, yo el otro día tenía 100 pesos, era lo único que tenía en mi morrallero. Fui a visitar a una persona que estaba en el hospital, hermano, ya falleció, y me prestaron una camioneta, y entonces le digo al Señor, solo tengo 200 pesos, Padre, ¿le pongo todo esto de gasolina? Y me dijo Dios, no, ponle 100, yo te la multiplico. ¿Sabes que muchas de las veces así me hace el Señor? Y le dije, muy bien, Señor, fui, le cargué 100 pesos, y Dios multiplicó la gasolina. Hermano, y entonces yo dije, me quedaron 100 pesos. Ya Dios tenía una idea. Y la idea que tiene yo la tengo que llevar a cabo. Yo tenía mis 100 pesos ahí en el morrallero, hermano. ¿Y qué crees? Voy a visitar a la persona que íbamos a visitar, mi esposa y yo. Y hermano, cuando estoy orando por ella, me dice el Señor, dale lo que traes. Gloria a Dios. ¿Y qué crees? Rápido saqué el morrallero, saqué los 100 pesos y le dije, tome. Hermano, aún de nuestra pobreza podemos saber dar. Esa es la voluntad de Dios para este tiempo, por si no lo sabías. Apréndelo. De tu pobreza puedes aprender a dar, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y sabes cómo se debe dar? Con liberalidad, con gozo. Puedes decirte, ¿sabes cómo me sentí cuando le di este dinero a la hermana? Feliz, hermano. Si yo te dijera lo que hizo Dios después, maravillas. Hermano, es que viene la prueba y te angustias, viene la prueba y te sales de la... No, hermano, métete a la voluntad de Dios. Haz lo que Dios te está mandando. Da con liberalidad, hermano. Da con gozo. Efesios capítulo 6. Este es el tiempo de Dios. Por eso trajo salvación a ti, hermano. Efesios 6:6 y dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no hagas las cosas para que la gente te vea. Haz las cosas con el ánimo de que es la voluntad del Señor. Amén. Esto es lo que quiere decir Efesios 6:6. Entonces, ¿cómo debe estar tu corazón? Henchido, gozoso y haciendo la voluntad de Dios. No con pesar. Cuidado, iglesia. Primera de Tesalonicenses. ¿Estás descubriendo cuál es la voluntad de Dios, iglesia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. ¿Cuál es? En este versículo, fíjate cómo estamos viendo la voluntad de Dios. Amén. Ahora vamos a ver en este versículo a qué se refiere la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Gloria a Dios. Acuérdate, salvación te trajo justificación a tu espíritu. Ahora
En el alma, donde está la voluntad, quiere santificación. ¿Qué es santificación? Que sepas que le perteneces y como le perteneces a Él, por amor le obedeces. ¡Qué bendición, hermano! Dice la palabra, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuidado con la fornicación. Hay fornicación física, ¿verdad? Y hay fornicación espiritual. ¿Qué quiere decir? Le perteneces a Cristo, no te debes a otro Dios. Ahorita, en este tiempo y cada tiempo que tú vivas, tienes que estar en la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Qué otra implica la voluntad de Dios? Ahí mismo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, solo ve al siguiente capítulo, 5. ¿Qué quiere Dios que hagas, iglesia? 18. Dad gracias en todo. Pastores, que me está yendo mal, no importa, dale gracias. Aleluya. La voluntad de Dios es bendecirte, pero Él quiere que tú le des gracias. Gracias. Mira, en este tiempo de pandemia, los días lunes, ¿sabes? Amanezco sin nada de dinero. Porque así le ha placido a Dios este tiempo. ¿Y sabes qué hago? Aunque no tenga, levanto mis manos y le digo, gracias. Gracias, Señor. Y Dios lo que hace es encargarse de que si yo le doy gracias, estoy haciendo su voluntad. ¿Cuántos dicen no tengo y se enojan? No tengo y se preocupan. No tengo y entonces, hermano, la voluntad de Dios es que le des gracias en todo. ¿En qué, iglesia? En todo. Mira, dice la palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y escucha bien, porque cuando le das gracias se mantiene el espíritu. Mira lo que dice, no apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. ¿Sabes qué pasa con los congregantes que no se están reuniendo en las transmisiones? No están oyendo las profecías, las están menospreciando. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para este tiempo? Que te conectes. Pero que mi internet no jala y esto y que el otro. Si yo te contara los testimonios, ¿qué crees? Una hermana viuda estaba orando y diciendo, es que yo me quiero conectar a las transmisiones de Tabernáculo en la Roca, y oraba y oraba y oraba. ¿Qué crees, hermano? Le llegó una señal, quién sabe de dónde, y se pudo. Ahora está viendo las transmisiones. Otra familia. Sabes que está conectada, pero ellos no pagan internet. ¿Quién sabe de dónde les llegó la señal? ¿Sabes que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te da gracia y te envía la ayuda? Pero cuando no quieres hacer la voluntad de Dios, ¿cómo te va a bendecir Dios? El hacer la voluntad de Dios va a desatar la gracia. Y la gracia es la ayuda de Dios para todo lo que tienes que atravesar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, iglesia, en Cristo Jesús. No apagues el espíritu, iglesia. No menosprecies las profecías. Apártate de toda especie de mal. Cuando te desanimas, es un mal. Cuando te enojas, es un mal. Cuando reniegas, es un mal. Cuando te rebelas, es mal. Apártate de todo eso. Dale gracias. No importa la circunstancia. Dios es fiel. Iglesia, ahora entiendes por qué te trajo. ¿Qué te trajo?
¿Para qué te trajo salvación? Para que le sirvas. ¿Y cómo le sirves? Haciendo su voluntad. Amén. Amén, iglesia. ¿Sabes? Me están enviando despensa, hermano, para mi casa. Y mi esposa lo que hace es separa, deja una, pero otra la guarda para estar compartiendo, hermano. Gloria a Dios. Hermano, de tu pobreza, de tu necesidad, tú también puedes bendecir. Pídele dirección a Dios, hermano. Si sabes que en tu iglesia hay necesitados más que tú, ayúdalos. Hermano, esta es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hebreos, hermano, capítulo 10. Te estoy guiando para que sepas cuál es la voluntad de Dios, hermano. Ya dijimos, dad gracias en todo. Atravieses lo que atravieses. Porque todas las cosas ayudan a bien, hermano. Amén. En el nombre de Jesús. Hebreos 10. ¿Sabes de qué habla 10? ¿De qué habla este pasaje de Hebreos 10:36? De la paciencia. ¿Cuántas veces Dios te hace esperar en una respuesta? ¿Sabes lo que está haciendo contigo? Te está enseñando paciencia. A lo mejor tú eres muy impaciente, pero Dios lo que quiere lograr y edificar en ti es la paciencia. Además, quiero que sepas que cuando ya Cristo vino a ti, en ti ya hay paciencia, pero tienes que desarrollarla. Entonces, 36, ¿qué dice de Hebreos 10? ¿No le das la gloria a Dios por esta enseñanza, hermano? Dice la palabra, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sabes por qué te hace esperar Dios? Porque está desarrollando paciencia, pero en la paciencia quiere que hagas su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Ya viste, que des con liberalidad, que des gracias en todo, que recuerdes que le perteneces a Cristo y tienes que guardarte de toda especie de mal. Amén. Y dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, una vez que hagas la voluntad de Dios, Dios va a responder a tu promesa, a la promesa que te dio. ¿Estás esperando un buen trabajo? Muy bien, haz la voluntad de Dios. Este es el tiempo para hacer la voluntad de Dios, hermanos. El Señor no tarda. El Señor ya viene, amados hermanos. Le damos la gloria a Dios. Primera de Pedro, hermano. ¿Qué está desarrollando en nosotros? Paciencia. Pero en lo que está desarrollando paciencia, hay que hacer su voluntad. Haz la voluntad de Dios, iglesia, y vas a ver lo que se desata. Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos, y versículo 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, tienes que hacer el bien, hermano. Hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. 2:15, hermano. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres. Haz el bien, hermano. ¿Entiendes lo que es hacer el bien? No pagues mal por mal. Paga con el bien. Tu vecino, tu primo, tu hermano, quien sea. Haz el bien. Haz lo correcto. Hacer el bien es hacer lo correcto, hermanos. Ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Hay gente que padece porque hizo lo malo, robó, mintió, engañó y entonces está pagando consecuencias. ¿Por qué? Porque hizo mal. Pero en cambio, si tú dices, quiero hacer la voluntad de Dios, haz el bien, haz lo correcto. ¿Te puedo poner ejemplos? ¿Verdad? Cuando tus vecinos te echan la basura, ¿tú qué haces? ¿Les pagas igual? Haz el bien. Demuéstrales. ¿Y sabes qué haces? Haces callar. Haces callar lo que tanto hablan de ti. Ahora, ¿qué dice aquí?
Hermano. 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Haz la voluntad de Dios. Hermano, en el nombre. Te voy a decir algo. No te cuesta nada. Solo déjate guiar por Dios y haz lo que está escrito en su palabra, hermanos. 4, Primera de Pedro 4, ahí mismo, fíjate, ahí están varias enseñanzas. Dios es bueno, hermano. Vamos a leer desde el 4:1. Pues que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Cómo padeció? En la carne, en su cuerpo, todo lo que padeció, hermano. Vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Hermano, ten el pensamiento de Cristo. Primera de Pedro 4, hermano. Que el que ha padecido mucho en la carne, cesó de pecar. Cesó con el pecado, hermano. 2, para que ya el tiempo que queda en la carne, ya nos queda poco tiempo, hermano, en este cuerpo. Vivamos no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Hermano, nos resta un tiempo de aquí a que Cristo viene. ¿Sabes de qué pensamiento tenemos que estar armados? De estar haciendo la voluntad de Dios de aquí a que Cristo viene. No te canses. Quien aprende a padecer, aprende a vencer. ¿Y qué vence? El pecado. Así es que, hermano, mejor es que padezcáis haciendo lo bueno, el bien, que haciendo lo malo. Iglesia, ármate de este pensamiento, como dice Primera de Pedro. Ahí mismo, 4:19, dice, y por eso los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Criador. Y fíjate cómo termina diciendo, haciendo bien. Fíjate estas cartas de qué hablan, de hacer el bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagas el bien, no el mal. ¿Ya? ¿Se te respondió la pregunta? ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Esto. Que hagas la voluntad de Dios haciendo el bien. Que des gracias. No importa la circunstancia. Que des con liberalidad a los que tienen necesidad. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabes qué pasa con el cristiano, hijo de Dios, que está haciendo la voluntad de Dios? Va a permanecer para siempre. Para siempre, iglesia. Primera de Juan, capítulo 2. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios. Mira, voy a hacer una pausa y vamos a orar. Mira, te quiero pedir que oremos. Hay un joven de nuestra congregación, se llama Ariel. Ariel ha estado pasando por enfermedad muy fuerte, tiene meses padeciendo en su estómago. Y vamos a pedir por Ariel. Él es hijo de nuestra hermana Magda, su papá se llama Andrés, es la familia Muñoz Valderas. Vamos a orar por ellos. Vamos a, mira, la voluntad de Dios también es que oremos los unos por los otros. Y seguir orando por aquellos que necesitan salvación, hermano. Y después de orar vamos a hacer un canto, vamos a cantarle al Señor y terminamos la enseñanza. ¿Qué te parece? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, al trono de la gracia. Dios, en tu voluntad clamamos por aquellos que están padeciendo en estos momentos. Te pedimos por Ariel, Señor Muñoz Valderas. Te clamamos por su alma, te clamamos por su corazón, te clamamos, Señor. Todo aquello que él ha venido padeciendo, Señor, tú lo puedas liberar en su estómago, en su sistema digestivo, Señor. Hoy clamamos en el nombre de Jesús por sanidad en la vida de Ariel, Señor. Pero también clamamos, Señor, porque la obra de salvación se esté dando completa en él. Señor, rodéale
Rodéale con amor y con gracia, Señor, y que Él pueda conocer tu voluntad. En esta hora también te clamo por Juan Ramos, Señor. Sigo clamando por él, Señor. Seguimos pidiendo por él para que la salvación llegue a su corazón, a su alma, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, rodéale en el nombre de Jesucristo, Señor. Para que Él te pueda conocer, todo miedo que tiene, todo temor, toda preocupación se vaya y pueda conocer el grande amor de Cristo Jesús. Amado Dios, hoy te ruego por la señora Hilda Santos. Acaba de perder a su esposo, Señor, el día de ayer, Señor. Te pedimos que la salvación pueda llegar a esa casa, Señor. A la familia del señor Castillo Rojas, Señor. Él ya te había reconocido, pero tú decidiste llevártelo, Señor. Te pido por la familia para que vengan a Cristo Jesús. Y Padre, todo aquel de mis hermanos y hermanas que están padeciendo, hoy están escuchando tu voluntad. Que te den las gracias en medio de su necesidad, pero que también puedan dar al necesitado con liberalidad. Que hagan tu voluntad en este tiempo, Señor, para que pueda ser desatada tu gracia y vengan a bendición, Señor, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes cómo te bendice Dios, hermano? Cuando tú das con liberalidad. Imagínate cuando le das a Dios lo que le corresponde, el diezmo y ofrenda. Y luego apartas un poquito más y le das a los que tienen necesidad. Imagínate lo que desatas en tu vida. Desatas gracia, desatas bendición. Pero esta es tu decisión. Tú decides. Nadie puede decidir por ti. Dios por eso te dio un libre albedrío. Albedrío, ¿para qué? Para que con la palabra actúes. Fe es actuar. Haz la voluntad de Dios, iglesia. Vamos a cantar, hermanos. Verdad,
Iglesia, para terminar, quiero decirte que Dios nunca va a anular tu voluntad. Él te va a convencer para que tú solo puedas caminar en sus principios. Él no te forza, Él no anula tu voluntad. Lo que Él quiere es convencerte con su palabra para que tú estés viviendo en sus principios. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que el hombre rinda su voluntad, pero en fe, en la fe del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Sabes que el hacer la voluntad de Dios va a traer bendición? Aleluya. Salmo 91. Mira la bendición que va a venir cuando tú estés en la voluntad de Dios, ¿verdad? Salmo 91, 14 y 15. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Cuando tú pones su voluntad en Dios, Él te libra. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mira lo que va a pasar. Me invocará y yo le responderé.
Señor. Cuando estás en la voluntad de Dios, hermano, esto es lo que hace Dios. Con Él estaré yo en la angustia. Va a estar contigo en los días de angustia. Lo libraré y le glorificaré. Salmo 91, 14 y 15. Cuando tú rindes tu voluntad en fe. Eso es lo que quiere Dios, pero tú decides. Y para que Dios te pueda bendecir. ¿Sabes qué pasa cuando tú haces lo correcto? Hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Vas a contar con la gracia de Dios. No se va a parar la gracia. Salmo 84, 10. Mira lo que dice. Hermano, tanto hemos predicado los pastores que estamos caminando en el orden divino. ¿Sabes lo que hace la obediencia? Desata la gracia. ¿Sabes qué es obediencia? Estar en la voluntad de Dios. Hermano, Salmo 84 y versículo número 10, dice la palabra, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios, está hablando de la voluntad rendida, que habitar en las moradas de maldad, hermano. ¿Qué es mejor? En la voluntad de Dios, hermano. Aquí la casa representa eso, la presencia de Dios, la voluntad. Hechos 4:19. Hermano, ¿qué pasa cuando tú decides hacer lo correcto? Pues Dios, vas a contar con su gracia, hermano. ¿Cuándo? Todos los días. Pero acuérdate, todo tiene que ser en fe, con gozo, haciendo la voluntad de Dios. Hechos 4 y versículo número 19, iglesia. Entonces Pedro y Juan respondiendo le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. ¿A quién tienes que obedecer primero? A Dios. 5:32, ahí mismo en los Hechos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. ¿Sabes por qué viene más unción sobre un creyente que obedece? Porque ahí está el Espíritu Santo, ungiéndolo, hermano. Efesios 6, del 6 al 8. Habíamos leído hace rato Efesios 6, 6, ahora vámonos del 6 al 8. Efesios 6. Encárgate, iglesia, de estar haciendo la voluntad de Dios en este tiempo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad. Hermano, ¿sabes que tú le sirves, aunque no nos congreguemos, haciendo el bien? Sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o libre. Hermano, lo que tú hagas, Dios te lo va a recompensar. Es cierto, Dios no se queda con nada, hermano. Él bendice. Hermano, y primera de Pedro 22, y luego terminamos con el pasaje que te había dicho de primera de Juan. Primera de Pedro 1 y versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. ¿Sabes cómo te viene purificación? Cuando tú obedeces a la verdad de la palabra. Por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermano, yo te lo había dicho. Tienes que preguntar cómo están tus demás hermanos. Comunícate con ellos. Hazles saber cómo están. Tú hazles saber cómo estás y estemos al pendiente los unos de los otros, hermano. Esto no es cuestión del pastor. Es de todos como cuerpo de Cristo, hermano. Y primera de Juan 2, ¿qué es? ¿Cómo termina el Señor esto? Primera de Juan 2, del 15 al 17. Cuidado, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tradiciones y fiestas y todo eso del mundo, no, iglesia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. 17. Termina conmigo, iglesia. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, Dios habla de permanecer. ¿Cuándo? Cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Encárgate, ocúpate en estar haciendo la voluntad de Dios. Deseo mucho que Dios te bendiga. No seas oidor olvidadizo. No digas qué bonita, qué bien estuvo la enseñanza. No, practícala. Obedece al Señor. Porque si tú obedeces, viene bendición, viene purificación. ¿Y qué crees? Dios no se queda con nada. Que Dios te bendiga. Dios omnipotente, gracias por tu iglesia. Gracias por cada hermano que tú le has llamado para conectarse en esta enseñanza. Yo te ruego que bendigas su casa, que bendigas a su familia, que bendigas su trabajo, y si no lo tiene, le proveas un trabajo de excelencia, porque estoy seguro que tu hijo y tu hija van a hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, tu paz y tu gracia sea con todos. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Primeramente, Dios, nos vemos el domingo 10:45 alabando al Señor. Prepárate, hermano. Estamos en la voluntad de Dios en este tiempo, congregándonos en transmisiones. Bendiciones.